¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de geometría plana. En este video vamos a mostrar la segunda parte acerca de la resolución de ejercicios de segmentos. En esta ocasión vamos a mostrar ejercicios que tengan únicamente enunciados, como por ejemplo el siguiente ejercicio. Me dice, dados los puntos colineales A, R, P, C y D, tales que AP es igual que PD, AR es igual que PC y AD es igual a 40. Y me pide calcular la medida del segmento RC. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para este tipo de problemas que tienen únicamente enunciados? Lo que vamos a hacer es, número uno y lo más importante, una buena gráfica. En este caso vamos a ubicar los puntos colineales. Recordemos que colineal significa que están sobre la misma línea de acción, sobre la misma recta, ¿de acuerdo? Uno a continuación de otro. Aquí me estaban listando los puntos A, R, P, C y D. Los ponemos justamente en esa misma posición. A, R, P, C y D. ¿De acuerdo? Pongamos ahora las hipótesis que nos decía el problema. AP es igual que PD. Entonces me dice que esos dos segmentos tienen igual longitud. En este caso lo voy a poner de color rojo y marca número 1. Hipótesis número 2. AR es igual que PC. Es decir, este segmento lo he puesto de color verde y marca número 2. AR es igual que PC, marca número 2. Y además me dice que todo el segmento AD va a ser igual a 40 unidades. Es decir, todo el segmento va a ser 40 unidades. Si nosotros nos damos cuenta en esta parte, justamente todo el segmento AD es la suma de estas dos partes, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que, como son partes iguales, cada parte de rojo tendría un valor de 20 unidades. Listo, entonces la última hipótesis me decía que el segmento AD es 40 unidades. Entonces, el segmento AD es 40 unidades. Paso número 1. Como habíamos mencionado antes, el segmento AD yo puedo descomponerlo como la suma de los dos segmentos, es decir, el segmento AP y el segmento PD. Pero nosotros, por hipótesis, sabemos que son iguales. Entonces, yo podría decir fácilmente que el segmento AD es igual a 2 veces la suma del segmento AP. También podría ser 2 veces la suma del segmento PD, sin ningún problema. En este caso, he seleccionado AP. Y como sé que AD es la suma de AP más PD, entonces cada una de sus partes valdría 20 unidades. Es decir, AP es igual a 20 y PD también es igual a 20 unidades. Siguiente paso, recordemos que en segmentos únicamente hay dos cosas que son principales. La número 1 es hacer suma de segmentos y número 2 es hacer resta de segmentos. Casi siempre me funciona la suma de segmentos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me interesaba encontrar? ¿Qué es lo que yo quería calcular en este ejercicio? Lo que me estaba pidiendo es la medida del segmento RC. Entonces, si nosotros vemos el segmento RC, está en esta parte de acá. ¿Sí? Lo que habíamos mencionado en el video anterior es que una de las cosas importantes en geometría es que yo debo utilizar todos los datos. En el caso de que no me salga todavía el problema, es porque probablemente me falta un dato de utilizar, alguna hipótesis o alguna hipótesis gráfica. Hay que tener presente eso, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo digo, quiero calcular el segmento o la medida del segmento RC. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Entonces, por ejemplo, lo que a mí se me podría ocurrir es lo siguiente. Yo sé que la suma del segmento AR más el segmento RP es igual al segmento AP, por suma de segmentos. ¿Por qué estoy escribiendo eso? Como les mencionaba antes, yo tengo que usar todos los datos. Entonces yo tengo aquí un dato de color rojo y también un dato de color verde. Lo que yo estoy haciendo aquí es relacionar justamente estos datos, estas hipótesis. Eso es lo que hago aquí. AR más RP es igual al segmento AP. Y el segmento AP ya sabemos cuánto vale. Y acabamos de encontrarlo antes, que era 20 unidades. Luego, ¿qué más es lo que yo podría hacer? Insisto, hay que usar todos los datos, ¿ya? Este dato, el PC, todavía yo no lo utilizo. Pero lo que yo sí sé por hipótesis es que el segmento PC es igual que el segmento AR. Entonces yo podría reemplazar acá abajo. Me quedaría que PC más RP es igual a 20 unidades. Yo podría aplicar la propiedad conmutativa y poder ver de mejor forma. Es decir, que el segmento RP más el segmento PC es igual a 20 unidades. Pero si observamos nosotros en el gráfico, ¿qué es lo que pasa? El segmento RP más el segmento PC es lo mismo que el segmento RC. Es decir, el segmento RC vale
20 unidades. Vamos con el ejercicio número 2, que me dice lo siguiente. Sean A, B, C, D y E puntos colineales, tales que el segmento de E es igual a 6, el segmento CA es igual a 5, BD es igual a DE, y aquí me da una relación, una proporción. Me dice que BC es ACE como AB es a AE. Y me pide hallar la medida del segmento DC. Lo que vamos a hacer de manera similar a la anterior es hacer una buena gráfica. Me dice que los puntos son colineales, es decir, que están sobre la misma recta. Y escribimos un punto a continuación del otro. ¿De acuerdo? Luego vamos con las hipótesis. Me dice que el segmento DE es 6 unidades. También el segmento CA me dice que es 5 unidades. ¿De acuerdo? La otra hipótesis me dice que BD es igual que DE, pero DE sabemos que es 6 unidades, es decir, el segmento BD también sería 6 unidades. ¿De acuerdo? Vamos haciendo los pasos de la demostración. Recordemos que una recomendación que es sumamente importante es que ustedes vayan enumerando los pasos que van haciendo. Porque si después quieren revisar o si tienen que entregar alguna prueba, alguna tarea, pueden revisarlo sin ningún tipo de problema y pueden entenderlo más que todo. El orden es sumamente importante para que ustedes puedan hacer la retroalimentación. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces vamos con la demostración del ejercicio. Paso número 1, escribimos la hipótesis que ya sabíamos que el segmento de E es igual a 6. Paso número 2, la otra hipótesis que el segmento CA es 5 unidades. Paso número 3, lo que habíamos hecho justamente en el gráfico, que el segmento BD es igual al segmento DE y eso es igual a 6 unidades. Porque justamente en el paso 1 de la hipótesis me decía que esto es 6 unidades y yo puedo reemplazar acá abajo. Paso número 4, escribimos la proporción que teníamos antes. Ahora, lo que yo digo hasta el momento, ya he intentado más o menos relacionar los datos que yo tenía. Pero lo que es importante es ver qué es lo que queremos encontrar nosotros. En la tesis me decía que tenemos que hallar la medida del segmento DC. Entonces, uno de mis objetivos, lo que yo podría hacer es que este paso número 4 todavía no lo acabo de relacionar. Lo que yo podría aquí hacer es dejar toda esta expresión en función de una sola incógnita. ¿Cuál incógnita? Obviamente el segmento DC. Si cada uno de los segmentos que están aquí puede expresarlo en función del segmento DC, entonces tendríamos una ecuación con una incógnita y el problema sería mucho más fácil de resolverlo. Si observamos nosotros, lo que me pide hallar es el segmento CD, que está en esta parte de aquí. ¿Sí? Recordemos que un segmento es no dirigido, así que me da lo mismo decir el segmento CD que el segmento DC. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo aquí aquí tengo el segmento BC y acá tengo el segmento CD. Y yo quiero intentar relacionarlos, ¿no es cierto? Y lo que yo observo justamente es que si yo sumo el segmento BC más CD, ¿cuánto me da? Me da 6. Y eso me sirve bastante, ¿no? Entonces yo puedo decir que la suma del segmento BC más CD es igual a 6 unidades. Y podemos despejar. Es decir, que BC es igual a 6 menos DC. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente parte. El segmento CE también quiero descomponerlo de tal forma que aparezca mi incógnita que es DC. El segmento CE está acá al lado. El segmento CE está en esta parte de aquí. Entonces yo quiero descomponer este segmento CE de tal forma que aparezca de ley el segmento CD. Y aquí justamente si yo observo en el gráfico me da para hacer eso, ¿no es cierto? Es decir, si es que yo sumo el segmento CD más el segmento DE, me queda CE. Y eso me sirve bastante. ¿Por qué? Porque yo quiero descomponer el segmento CE en función de mi incógnita que es DC. Vamos con el siguiente segmento, el segmento AE. AE es todo esto de aquí. AE es todo eso. Como me interesa dejarlo en función de CD, entonces nuevamente es fácil observar. Para geometría hay que tener bastante paciencia y vamos viendo los segmentos que aparecen, ¿de acuerdo? Entonces, si es que yo sumo, por ejemplo, 5 más el segmento del lado que sería CD más 6, me va a quedar justamente todo este segmento, es decir, AE.
Y lo que yo puedo hacer es justamente esa suma. Obviamente 5 más 6 sería 11. 11 más el segmento CD va a ser igual a el segmento AE. Finalmente tendríamos que descomponer el segmento AB. Sí, nuevamente lo que yo estoy haciendo es que toda esta proporción que está aquí, voy en cada uno de los segmentos a reemplazar o a dejarlo en función del segmento DC, que es justamente mi incógnita. Eso es lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Listo, entonces vamos al siguiente paso. De manera similar vamos a descomponer el segmento AB. Pero el segmento AB está aquí. Y la única forma de cómo yo podría relacionarlos es justamente con este 5, ¿no es cierto? Para que no se haga tan complicado. Vamos a ver si es que resulta de alguna forma, a ver si es que nos puede beneficiar, ¿ya? Lo que yo podría hacer es que la suma del segmento AB más BC es igual a 5. Y podríamos despejar. Es decir, que el segmento AB es igual a 5 menos el segmento BC. Pero el segmento BC ya lo hemos descompuesto en el paso número 5. Es decir, todo esto que está aquí yo puedo reemplazar acá abajo. Y tendríamos que el segmento AB va a ser igual a 5 menos 6 menos el segmento DC. ¿De acuerdo? Siguiente, lo que vamos a hacer es reducción de términos semejantes, que eso realmente es fácil de resolverlo, fácil de calcular. Si tienen alguna duda en alguna parte, no duden en dejar en la parte de los comentarios. Una vez que ya hemos descompuesto cada uno de los segmentos que están aquí en esta proporción, lo que yo voy a hacer es reemplazar justamente aquí para dejar en función de una sola incógnita. Y eso es lo que hacemos. Reemplazamos el segmento BC, que era 6 menos DC. Reemplazamos el segmento CE, que es DC más 6. Reemplazamos el segmento AB, que es DC menos 1. Y reemplazamos el segmento AE, que nos había quedado 11 más DC. Si nosotros observamos, tenemos una ecuación en función de una sola incógnita que se puede resolver. ¿Qué es lo que nos quedaría? Vamos a resolver justamente esas ecuaciones, que es bastante fácil de resolverlo. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, y tendríamos una ecuación de segundo grado. Le igualamos a 0, y finalmente lo que yo voy a hacer es resolver la ecuación de segundo grado. Recordemos que si tengo una ecuación de segundo grado, tendría a lo mucho dos raíces, es decir, dos soluciones, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo tendría, o las soluciones que me van a quedar, serían ¿cuáles? Sería que DC es igual a 4 y que CD es igual a menos 9 unidades. De donde obviamente vamos a tomar la solución positiva. Como habíamos mencionado antes, lo que yo voy a hacer cuando hago la resolución del problema, no lo puedo detallar exactamente todo desglosado, sino la idea sería detallar las partes más importantes. En este caso, si ustedes se dieron cuenta, me salté algunos pasos. Pero si es que ustedes pueden revisar la resolución del ejercicio, sí se va a entender. Se va a entender qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. ¿De acuerdo? Listo, entonces vamos con el ejercicio número 3, que me dice lo siguiente. Sobre una recta se consideran los puntos consecutivos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Entonces en este caso ya fue bastante extenso, ¿no es cierto? Y tenemos las siguientes hipótesis. Me dice que el segmento BI es igual a 5 séptimos de AJ, que CH es igual a 3 cuartos de BI. Y además me dice que AD más BE más EF más DG más EH más FI más GJ es igual a 63. Y me pide hallar la medida del segmento AJ. ¿Cómo hacemos? Número 1, un gráfico. Tenemos los puntos consecutivos. Aquí nuevamente tengan cuidado en suponer cosas que no son. Aquí si bien en el gráfico tal vez me pueda engañar. Yo digo, ah no, el segmento AB, el que está por aquí, es igual al segmento GH que está por acá. Porque mi ojo me dice que están por ahí similares o que tienen la misma medida. Tengan cuidado, eso no existe, ¿ya? Una de las formas para darse cuenta y no olvidarse de esta parte es, recuerden qué es lo que pasa con su crush. Tú puedes sentir algo por esa persona, pero esa persona no necesariamente va a sentir algo por ti. Ahí estamos suponiendo cosas que no son. En geometría pasa exactamente lo mismo. No supongamos cosas que no son, a menos que yo vea que tenga hipótesis o que esté 100% seguro, es decir, que yo ya haya encontrado o demostrado eso de ahí.
¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, esto es sumamente importante porque muchos problemas de geometría, no solo en segmentos, sino en triángulos, en círculos, en polígonos, en poliedros, en paralelepípedos, en algunos problemas suponen cosas que no son. Así que espero que ese tip acerca del crush les quede y les haya servido, ¿ya? Vamos con la resolución del problema. Lo que yo voy a hacer en este caso es tomar la hipótesis que es más extensa y voy a dejarlo así como en el ejercicio anterior. Voy a dejar en función de una sola incógnita. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces digo que el segmento AB más BE más CF más DG más EH más FI más GJ es igual a 63. Lo que yo voy a hacer a continuación es intentar agrupar de tal forma que yo pueda dejar en función de AJ. Entonces yo tengo aquí algunos segmentos. Por ejemplo, el segmento AD es un segmento grande. Si observamos aquí está un segmento grande AD. Inicialmente, como hacíamos antes, yo podría descomponer el segmento AD como la suma del segmento AB más BC más CD. Eso está bien. ¿Qué pasa con el siguiente segmento? El segmento BE. Tengo que BE está por acá, perdón. BE es todo esto. Entonces BE también sería la suma de BC más CD más DE. Y yo podría seguir descomponiendo todos y cada uno de los que están aquí. Pero si nos damos cuenta son muchos segmentos. Y yo tendría una cosa que sería sumamente grande. Y eso no me sirve mucho. Porque la idea es intentar simplificar. ¿De acuerdo? Entonces yo por eso también observo y también estoy razonando. Y veo que lo que me está pidiendo es el segmento AJ. Y AJ es todo esto. Entonces lo que yo podría hacer es intentar agrupar de tal forma que se complete todo AJ. Por ejemplo, ¿qué tal si yo considero estos dos segmentos? El segmento BE más el segmento EH. Yo puedo sumar el segmento BE más el segmento EH. Entonces, si nos damos cuenta que para llegar a AJ ya no me falta mucho. Porque si tú sumas esos dos segmentos, te faltaría únicamente esta parte y esta parte de acá. De manera similar, ¿qué tal si yo tomo CF más FI? También los puedo sumar. Y también se hace un segmento más grande y me faltaría esta parte de aquí y esta parte de acá para que sea todo el segmento AJ. Entonces lo que yo voy a hacer es justamente agrupar de esa forma. Es decir, que el segmento BE más EH más el segmento CF más FI más y todo lo que está aparte lo voy a dejar ahí. AD más DJ más GJ es igual a 63. Pero si aquí nos damos cuenta en esta parte de esta suma, ¿qué es lo que nos quedó? AD, que es todo esto, más DG, que sería todo esto, y más GJ, que es todo esto. Si nosotros nos damos cuenta, la suma de esos tres segmentos va a ser justamente el segmento AJ. Obviamente BE más EH ya lo analizamos antes, BE más EH sería el segmento BH. Y de manera similar CF más FI sería el segmento CI. Luego, si nosotros nos damos cuenta del paso número 1 ya hemos simplificado bastante. Aquí tengo AJ, que es justamente lo que yo quiero encontrar. Aquí tengo CI y tengo BH. Entonces mi primer paso, mi primera forma de cómo razonar para hacer el ejercicio es intentar dejarlo expresado en función de mi incógnita. Mi incógnita es el segmento AJ. Pero ¿qué es lo que también tenemos que pensar? Es que las hipótesis aún no las estamos utilizando. El dato de BI, esta hipótesis, aún no estamos usando. CH tampoco estamos utilizando. Entonces, ¿qué tal si es que descomponemos el segmento CI? Ese parece que es más fácil de descomponerlo. ¿Por qué? Porque el segmento CI se puede descomponer como CH más HI. ¿Y por qué me sirve descomponerlo de esta forma? Porque CH es justamente parte de mi hipótesis. Lo que yo voy a hacer es justamente descomponerlo de esa forma. Que el segmento CI es la suma del segmento CH más HI. Y en lugar de CH yo ya puedo reemplazar justamente la hipótesis. Y este HI, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Mira, justamente tengo HI y aquí tengo BH. Si observamos en el gráfico, BH y HI se pueden sumar. Y eso me va a quedar el segmento BI, que también me sirve. ¿Por qué me sirve? Porque también es parte de mi hipótesis. Luego lo que yo puedo hacer es reemplazar la hipótesis. En lugar del segmento BI sería 5/7 de AJ. Y en lugar del segmento CH sería 3/4 de BI. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hasta el momento?
En el paso número 1, mi primera idea inicial era intentar agrupar de tal forma que me quede mi incógnita, lo que yo quiero encontrar. Y luego en lo que los segmentos que estaban ahí al lado, mi objetivo sería intentar utilizar la hipótesis para ponerlo justamente ahí. Una vez que yo relaciono todos los datos, el problema ya me va a salir. Si vemos aquí en el paso número 7, ya depende este segmento de AJ y los puedo sumar porque son términos semejantes. Pero aquí no tengo AJ. Si observamos nuevamente el segmento BI, por hipótesis sería 5 séptimos de AJ. Entonces lo que yo voy a hacer es justamente esa parte. En lugar de BI, lo que voy a hacer es reemplazar 5 séptimos de AJ. Esta parte es sumamente sencilla, hacemos operaciones entre fracciones. Recuerden que multiplicar fracciones como se hacía, numeradores y denominadores. Luego tenemos AJ, 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 son términos semejantes. Podemos hacer la suma de términos semejantes. En este caso sería 9 cuartos de AJ, que es 63. Finalmente podemos despejar. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. Hacemos reducción de términos semejantes y finalmente tendríamos que AJ es 28 unidades. Listo, entonces, hasta ahí concluiríamos esta parte del video. Una cosa que sí me gustaría que tengamos claro es que el hecho de hacer algunos videos de geometría va a ser sumamente extenso. Lo que yo he hecho en esta parte, en esta sección, es tomar ejercicios de 3 tipos diferentes. Número 1, que sean numéricos. Número 2, que tengan enunciados. Y a la final también serían parte de los ejercicios numéricos. Y la parte número 3, que sería en el siguiente video, que son demostraciones. No puedo abarcar lamentablemente muchos ejercicios porque el video sería sumamente extenso. Y hacer un video en donde esté un solucionario de todos los ejercicios del libro de geometría de Calvache, que es el libro con el cual estamos trabajando, no tiene mucho sentido realmente. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si bien tú tendrías ya la solución del problema, lo que me importa realmente no es que tú tengas la solución, lo que me importa, lo que me interesa es que tú entiendas la forma de cómo se está razonando, que tú entiendas la forma de cómo hacer los ejercicios y que adquieras ciertas habilidades. Si tú tienes la solución, el solucionario de los ejercicios, no vas a poder necesariamente aprender bien. ¿Cuál sería el truco? ¿Cuál sería el tip para que tú puedas hacer el ejercicio? Y además que obviamente son muchos problemas de geometría. Y además no solamente eso, sino que cada cierto tiempo, usualmente cada año, cambian la edición de los libros. Y a veces cambia un 50-60% algunos ejercicios. Yo recuerdo que tengo un libro de mi hermano que es del 2008. Y si yo comparo con la edición del 2019, el libro cambia bastante. ¿Sí? Obviamente mientras haces una nueva edición vas actualizando, pones ejercicios que son más interesantes o probablemente tomes ejercicios o probablemente saquen ejercicios que se tomaron en pruebas en la universidad. ¿Sí? Por esa razón es la que no me interesa hacer todos los ejercicios de geometría, sino que únicamente que se entienda cuál es la idea principal, cuál es la forma de razonar en alguno de los ejercicios. Y he tomado justamente estos ejercicios que me parece que son completos, que hay algunas ideas que deben quedarles sumamente claras. Listo, muchachos, espero que sí les haya quedado claro. Cualquier cosa pueden escribir en la parte de los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.